Bueno, ahora ya le damos nuevamente las buenas noches a Álvaro, que se está reintegrando. Gerardo, hay un panorama bastante preciso de cómo está presentado el panorama político, pero bueno, hay mucho allí para analizar, ¿verdad? ¿Quién fue para vos el ganador de la noche? Yo creo que una buena manera de pensar el día de hoy es ganadores, perdedores e intermedios. Ganadores, yo empezaría por Luis Alberto Lacalle Pou. Ganó la interna del Partido Nacional, y esto todas las encuestadoras coinciden, superando fuertemente el 50%. Y con un Partido Nacional no hay que proyectar los porcentajes que se han obtenido hoy, hacia octubre-noviembre. Pero hoy, entre otras cosas, Lacalle Pou gana y se consolida como el líder de un partido que fue el más votado. Casi la mitad de los votos en el día de hoy fueron hacia el Partido Nacional. Esto no es una proyección hacia octubre, pero fue la interna más votada. Y Lacalle Pou, el éxito de Lacalle Pou se correlaciona con, bueno, un Juan Sartori que no vota de acuerdo a sus expectativas, aun cuando confirma un segundo lugar y genera un cimbronazo adentro del Partido Nacional. Hay informaciones que están indicando que al confirmar ese segundo lugar estaría reclamando lo que seguramente no se va a dar, que es la vicepresidencia de la República. Incluso hay diversas rumores, pero también es una derrota importante para el doctor Larrañaga y aún para el grupo de los intendentes. Otro gran ganador, Ernesto Talvi. Ernesto Talvi decía que iba a ganar en el último minuto cabeceando con un centro al segundo palo. La verdad es que goleó, casi que duplica los votos de nada menos que el doctor Sanguinetti. Y emerge dentro de un Partido Colorado que, si bien no tiene una gran votación, fue una interna con una votación importante y emerge. Hoy se eligieron candidatos, se confirmaron liderazgos, pero también emergieron liderazgos. Y un liderazgo que emergió es el de Ernesto Talvi, otro de los grandes ganadores de esta noche. Dentro del Frente Amplio se confirma la primacía esperable como candidato presidencial ya de Daniel Martínez. Y, bueno, una gran votación, otro de los ganadores, de Óscar Andrade, disputando votos más, votos menos. El segundo lugar, nada menos que a Carolina Cose, que tenía el respaldo de lo que seguramente se va a confirmar en octubre como el grupo que tiene más respaldo. Y esto es otra confirmación. José Mujica no puede transferir los votos. Los candidatos que apoya Mujica o que apoya en forma ambigua, no ganan. De modo que hay ganadores. También es una victoria importante para Daniel Martínez, aun cuando su margen no fue el margen que obtuvieron en sus internas Lacalle Pou y Ernesto Talvi. Otro ganador, sin duda, Guido Manini Ríos. En una interna sin disputa, cuando los otros partidos menores, bueno, el que sale en cuarto lugar, es el Partido de la Gente con 0.7, bueno, obtiene una votación que es toda una señal. Hay entre 45 y 50.000 uruguayos que votaron a Manini Ríos. ¿Eso habrá impactado en la candidatura de Julio María Sanguinetti? Sin duda. Muchos votos que estaban en el espacio del doctor Sanguinetti, bueno, seguramente votaron a Manini Ríos. Hay perdedores. Larrañaga
es un perdedor y yo creo que, bueno, marca una etapa muy difícil de su carrera política. El doctor Sanguinetti es derrotado. Si bien contribuye a la dinamización del Partido Colorado, es derrotado y derrotado por un margen impresionante, realmente impresionante. Inesperado. Inesperado. La mayoría de las encuestadoras hablaban del triunfo de Talvi y hablaban de una tendencia, pero la duplicación era inesperada. Casi era inesperada. Y dentro del Frente Amplio, bueno... baja votación, ¿no? 27% es más baja que la de 2014. Siempre el Partido Nacional... votó mejor en las internas. Exactamente, y pero no de hay cualquier manera un 27% está por debajo de lo que votó el Frente Amplio en 2014. Y yo otra cosa que acompañaría en el análisis, los tres candidatos que han emergido de los tres grandes partidos no proyectan un escenario de polarización. Más bien están proyectando un escenario de disputa por el centro político, que no necesariamente es el centro ideológico. Y esto marca, bueno, que pese a todo lo que hemos visto en esta campaña, el Uruguay, en el plano internacional, para tirarle un centro al segundo palo a Álvaro, Uruguay todavía mantiene ciertos espacios de diferenciación. Y justamente hablando de eso, Álvaro, del plano internacional, votó 1 millón y poco de personas, ¿no? ¿Cómo se lee eso, esa baja votación, si se quiere, comparado con la región? ¿No hay aceptación política? ¿Qué lectura haces a estas horas? Bueno, es un buen indicador ese para preguntarse si Uruguay... El jueves, cuando terminábamos el programa, nos hacíamos esa pregunta que Gerardo planteaba ahora, ¿no? De ¿cuán diferentes somos? Esa frase de acá esas cosas no pasan. Entonces empezamos a hacer un listado de cuáles eran esas referencias internacionales que nos podían, de alguna manera, arrojar luz sobre esa pregunta. La primera es esta que tú estás haciendo. ¿Cómo está la democracia uruguaya? Porque la democracia en el mundo está en problemas. En todo el mundo está en problemas. Incluso en el lugar donde tiene más raíces, como en Europa, está en problemas. Está en problemas la política, está en problemas los partidos, hay malestar, hay antipolítica. Entonces, todo eso, primer punto, ¿cómo funcionó en esta elección? ¿Cómo lo podemos leer? Una forma es con la cantidad de votos. Yo ahí me quedé con una cierta sensación, uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Se votó un poco más que en la última elección interna, pero mi impresión es que esta elección era más interesante. Debería haber convocado más gente, porque era mucho más competitiva en todos los partidos. Entonces yo tengo la impresión, yo preferiría mirar en este sentido el vaso un poco menos lleno y preocuparnos por la democracia uruguaya. Hay más gente desinteresada en la política. Está muy bien que los candidatos, casi todos, dijeran ahora en los discursos que hay que reivindicar la política, que hay que volver a poner la política en el centro. Incluso la aparición de outsider, de gente por fuera de la política, debería haber sido también un elemento para votar más, porque se planteaban convocar a gente que normalmente no era convocada por los partidos. Entonces, yo diría, ese primer indicador que recorre el mundo en Uruguay queda en un lugar un poco discutible. Por supuesto, una interpretación posible es decir, bueno, sigue habiendo mucha gente que respalda la democracia, que participa y demás. Después vienen otras cuestiones que nos vinculan con el resto del mundo para preguntarnos si acá somos tan diferentes. Las noticias falsas, la influencia de las redes, vino para quedarse y va a ser mucho mayor, mucho mayor. Lo que vimos es apenas un ensayo de lo que va a ocurrir para las elecciones de octubre. Y yo creo que eso va a tener un salto en calidad, en profundidad, va a interpelar mucho al sistema político, en fin. Un tercer elemento es la relación dinero-política y el hecho de esto de aparición de outsider, algunos de los cuales con claro perfil empresarial. Parece haber quedado la imagen de que eso acá tanto no funciona. Por uno que vino hace tiempo, que era Novi, que intentaba mostrar esa faceta, y yo creo que el resultado de Sartori no es el resultado que él esperaba, ni el que parecía venir detrás de esa última etapa. Entonces parece que Uruguay no es tan receptivo a esto que en el mundo es muy fuerte, y en la región también. La aparición de los militares, otra cosa que parecía que en América Latina ya militares y política era algo que, bueno, tenemos un presidente militar en Brasil y la pregunta nos la hacíamos en Uruguay. Yo creo que ahí
hay una gran interrogante, Gerardo lo decía, es uno de los ganadores. No por una cuestión cuantitativa, pero claramente cualitativa. En la medida de que aparece, se posiciona y es un referente a partir de ahora con la lógica de estar representando eso. Y yo creo que ahí hay otro elemento nuevo en esto de ir comparando cosas que pasan en otros lados y acá creíamos que no iban a pasar. Por último, a mí me parece que el tema internacional va a empezar a entrar ahora. Talvi es un hombre que refiere mucho a los temas internacionales. Me parece que a la izquierda le va a convenir hablar, como lo decíamos el jueves, por ejemplo, de lo que pasa en Argentina. Y entonces me parece que Lacalle es el que trata de no, hasta por las características del Partido Nacional, ¿no?, de no hacer muchas referencias internacionales. Y yo creo que es clave lo que decía Gerardo al final. Si hay algo que caracteriza hoy la política en América Latina es la polarización, o como le llaman los argentinos, la grieta. Estos tres candidatos parecen mostrarnos que para las y los uruguayos vale más la pena el diálogo que la confrontación. Incluso los discursos que hicieron cada uno de ellos fueron muy fuertes en relación al diálogo. Hay como un corte generacional también allí, ¿no? Y esto creo que demuestra que Uruguay está siendo capaz de renovar las figuras, de poner gente nueva. Se ubican en el centro político, Talvi, Martínez, Lacalle Pou. Lo que pasa es que lo que hoy se eligió tiene una relevancia enorme para los 4 meses que vienen y los 5, de cara a octubre y a noviembre. Si tú eliges entre Talvi y Sanguinetti, Sanguinetti es la polarización. Lo hemos visto durante toda la campaña. Tiene un tropismo anti-frente amplista. Talvi ha tenido otro discurso. Incluso Talvi ha hablado de algo que en el Partido Colorado parecía haber desaparecido, que él estaría dispuesto a negociar políticas de Estado y que está dispuesto a tener como interlocutor al candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Esa posibilidad de un diálogo, bueno, una cosa es con Talvi, otra cosa es con Sanguinetti. También adentro del Partido Nacional, el resultado que no cubre las expectativas de Juan Sartori y la confirmación de un liderazgo de Lacalle Pou, de un liderazgo que se ha jugado hacia el centro. Su programa se orienta hacia el centro. Evolucionar. Evolucionar. Incluso en la campaña, una campaña que fue muy en cuesta abajo para Jorge Larrañaga, Larrañaga es como que se orientó hacia el otro lugar. Larrañaga apela a vivir sin miedo y de alguna manera termina atrapado en una apelación que era la contraria de la apelación a la que elegía el candidato, que bueno, que se orienta hoy en una lógica diferente. Y dentro del Frente Amplio, no cabe duda que el perfil negociador fue el perfil que más destacó Daniel Martínez. Ahora, Daniel Martínez gana, y gana con una diferencia importante, pero Óscar Andrade está dando una señal muy fuerte. Óscar Andrade, tú piensas, el principal respaldo que tenía Carolina Cose era nada menos que el MPP. El principal respaldo que tenía Óscar Andrade era el Partido Comunista. Y están casi empatados. Y es una tendencia. Óscar Andrade en esta campaña captó claramente votantes que trascienden las fronteras del Partido Comunista y que querían algo distinto, incluso que querían más presencia de izquierda social, como ha enfatizado. Yo creo que en la campaña se vio, y a pesar de que los debates no definen, nosotros tuvimos 2 debates, no definen, pero en el primer debate se probó que en un debate puede haber 2 ganadores, los 2 ganaron. Y en el segundo debate se probó que en un debate puede haber 2 perdedores. Carolina Cose y Jorge Larrañaga disputaron un debate que no fue y en el que los 2 perdieron.